leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, nos encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla, bajo esa regla caminamos en perfección. Esa es la regla, un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene
la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla, bajo esa regla caminamos en perfección, hasta el día de gobernar la tierra, con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es. Entregados a una doctrina, vimos el fruto de la gracia. Para JH, Él lo cumplió todo, por eso lo aprendimos todo. Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es el Padre de los espíritus, es Él. somos llenos del conocimiento, Es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Es el Padre de los espíritus, Es Él. somos llenos del conocimiento, Es Él. es el Dios vivo en todo y en todos. Es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias, alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias, alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es Él, es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Sí. Bienvenidos, dioses, preciosa, amada del Dios vivo. Usted ha venido a la reunión más importante de toda la tierra, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí no es la reunión de los hombres, la reunión de los hombres está fuera de aquí. Ahí se reúnen los hombres a ver cómo solucionan la carne. Pero aquí estamos en la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos, donde tenemos un solo Señor,
un solo Dios. Así es que un saludo a toda la preciosa amada aquí en Guate y en todas las naciones. Declaramos que están viviendo los mejores tiempos de la historia con el conocimiento. El conocimiento es la clave de la prosperidad, es la clave de la herencia, es la clave de la sanidad, es la clave de todo. Sin conocimiento, la iglesia está en ignorancia. Es iglesia, son escogidos, son dioses, pero no tienen el conocimiento, están en ignorancia, y la ignorancia trae no beneficios, ¿verdad? Porque no son beneficios, pero trae una actitud en las personas, mientras que los que están en el Espíritu también, eso sí traen beneficios y una actitud también en cuanto a lo que aquí nosotros vivimos. Así es que yo declaro una iglesia transformada en su mente y en su cuerpo, porque de ahí saldrá la transformación del cuerpo. Así es que yo declaro que esta iglesia está transformada y camina como transformados, ¿sí? En medio de una generación mala y perversa. Aquí, así estamos los dioses. Bien, hoy tenemos un tema precioso, precioso, precioso. Ya va a ver usted, todo va agarrando un ensamble firme, ¿verdad? Todo va de la mano y como que se están apretando, como decía Jesucristo, hombre, los tornitos, ¿verdad? Cada día se apretan más y entonces eso está más firme, se tensan las estacas, todo eso se pone bien para que el edificio de Dios camine en una gloria preciosa. Hoy tenemos un tema, les decía, vamos a ver el verdadero bautismo hoy, el verdadero bautismo, pero previo a eso vamos a ver un clip que es importante, porque es un clip que es un proceso, ¿verdad? Y nosotros hoy tenemos que ver, porque eso lo podemos nosotros ver, en qué etapa del proceso nosotros estamos. ¿Quiere verlo? Miremoslo pues. Bien, vamos a buscar a Romanos 8:15. ¿Dónde comienza el miedo? Romanos capítulo 8. Verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Temor y miedo es sinónimo, ¿verdad? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya no eres huérfano, te adoptaron. Tú sabes que tu mente estaba huérfana y cuando llegaste a este ministerio, tu mente fue rescatada. Entonces en tu mente fuiste engendrado a un conocimiento, a un espíritu. Este mundo está lleno de actitudes. Actitudes significa espíritu. Espíritu de odio, espíritu de celo, espíritu de envidia. Todos son espíritus. Entonces hay espíritu de temor, es un espíritu de miedo. Fíjese bien, ahí puede ubicarse usted donde está. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿qué? De temor, ¿sí? Entonces, donde hay temor, esa es como la ley, ¿verdad? La primera etapa. Nosotros hemos recibido un espíritu de ¿qué? De adopción. ¿Por qué razón? Porque todavía había carne que clamaba Abba Padre. Pero cuando clama alguien es porque quiere algo, ¿sí? Cuando un niño está llorando y pidiéndole, quiere que usted le dé algo. Entonces, cuando fuimos adoptados, ¿qué era lo que clamaba nuestro espíritu? Pues libertad. O sea, no había libertad todavía. Se nos había dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero no había libertad. ¿Por qué? Porque teníamos un cuerpo. Y entonces cuando dejamos nosotros la adopción, ya nuestro espíritu ya no clama Abba Padre, sino que ¿qué? ¿Todo está bien? Hemos sido heredados. Entonces es importante notar aquí,
los procesos. Una iglesia con temor es una iglesia que no ha sido liberada, no ha sido rescatada, no ha sido transformada. ¿Por qué? Porque todavía se ve en carne y trae consecuencias, lógicamente, el temor trae consecuencias, pero está aquí usted ha sido libre o no. A libertad nosotros fuimos llamados, pero era un proceso para llevarnos de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los dioses, ¿verdad? Entonces es importante ese clip para que usted se ubique. ¿Usted tiene miedo todavía? Ya no. ¿Usted clama Abba Padre? No, ya no. Si usted es igualito que Dios. ¿Verdad? Porque Abba Padre quiere decir papito. Papito mío. Entonces es como tener la necesidad de un padre cuando usted ya es un Dios. Póngale usted un niñito. Un niñito es normal que esté, papi, apagar la luz o encender la luz, tengo miedo, ¿sí o no? Pero a medida que este niño es adulto, no va a estar, papi, mírame la luz, ¿verdad que ya no? Pues así hemos sido nosotros hemos sido liberados de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y al ser dioses. Muy bien, vamos a ver hoy entonces el tema. El tema de hoy es el verdadero bautismo. Fíjese, la Biblia nos habla de dos bautismos. El primero es el bautismo de Juan en agua, que es para arrepentimiento. Y el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Vamos a comenzar a leer Marcos capítulo 11. Hoy vamos a dar un tour por los libros históricos para ver de qué estamos hablando. Marcos capítulo 11, verso 27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el pueblo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces fíjese, ahí comienza a Dios, Jesús de Nazaret, a mostrar el bautismo de ¿quién? De Juan. Lógicamente, ¿de quién era ese bautismo? ¿De Dios? Porque ¿quién lo dio? Dios, ¿verdad? Pero él los confronta porque ellos no entendían nada de lo que eso significaba. Entonces, los bautismos tienen su función mientras el hombre tiene carne. Una vez el hombre no tiene carne, ya no hay bautismo, porque el bautismo es para tener una relación con Dios mientras el hombre tiene carne. Muy bien. Entonces, el primer bautismo era en agua como figura y el postrer bautismo que era en el Espíritu Santo y fuego. ¿En qué consistía? Consistía en un conocimiento. Diga conmigo, un conocimiento diferente al que tenían todos. Y ese conocimiento los llevaría al fuego, ¿verdad? El fuego representa la prueba. Siempre que usted tiene un conocimiento, tiene que ser probado en ese conocimiento. ¿Sí? Pero ya vamos a entrar ahí, no se me... Está bueno, ¿va? Mateo capítulo 3, vamos a avanzar. Mateo capítulo 3, versos 6 al 12. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, hablando de Juan el Bautista, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya está el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego, se quema. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. ¿Se recuerdan ustedes quién dijo José Luis de Jesús que era el aventador? Él era el aventador. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vamos a ver. Entonces aquí vemos claramente los dos tipos de bautismos. Está clarito, ¿verdad? Dice que Juan bautizaba ¿con qué? Con agua para arrepentimiento, pero que venía otro después que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? El primero en ser bautizado, ya lo vamos a ver, fue Cristo, Jesús de Nazaret. Pero, sin embargo, José Luis fue el que bautizó a la iglesia con ese Espíritu Santo y fuego. Entonces vamos a avanzar entonces. El Espíritu de Dios era un conocimiento que en el tiempo de Jesús fue dado por medio de parábolas. ¿Sí? O sea, nadie entendió. Él habló en parábolas, el conocimiento. Ahora las entendemos nosotros. Pero el conocimiento que tenía Jesucristo era el bautismo en el Espíritu. Antes no se hablaba de bautismo. Bautismo se habló hasta que vino el conocimiento del Evangelio. Sin conocimiento no hay Espíritu Santo. O sea, no era una persona, era un conocimiento. Y llega el conocimiento y ese conocimiento tiene que ser probado. Pero vamos a ver antes de eso Mateo 3, verso 13 al 17. Verso 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vemos que Jesucristo, al ser bautizado en agua, inmediatamente que él sale de ese bautismo, dice que vio los cielos abiertos y venía el Espíritu Santo como una paloma. Y ahí fue donde enredó a todos, porque todos piensan que el Espíritu Santo es una paloma que se le puso ahí. No, se abrió al conocimiento de Dios. La mente de Jesús de Nazaret se abrió al conocimiento de Dios y fue bautizado en ese momento con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir que hasta en ese momento Jesús comienza su ministerio. ¿Por qué? Porque llegó el conocimiento. Sin conocimiento, ¿qué iba a comenzar él? Llega el conocimiento y entonces comienza la predicación. Pero antes de eso, veamos Mateo 4, verso 1. Y ahora va a entender clarito todo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Qué lo llevó al desierto? El Espíritu. ¿Y quién era el Espíritu? El conocimiento que tenía para ser tentado por el diablo. O sea, fue llevado por el Espíritu, tenía un conocimiento, fue llevado al desierto donde iba a ser probado ese conocimiento que él tenía. O sea, la prueba, la tentación, el fuego viene
para ver si el conocimiento está bien en tu vida. Que eso puede pasar hoy. ¿Va? Porque la tentación, inmediatamente que viene un conocimiento, viene la tentación. ¿Y cuál va a ser la tentación? Bueno, decirte que ese conocimiento no sirve. ¿Qué fue lo que el diablo, carne de Jesús, le estaba diciendo? Pues le estaba diciendo que él iba a dar todos los reinos porque eran del diablo. ¿Quién dice que eran del diablo? Eran de Jesucristo. Para él fueron hechos, por él fueron creadas todas las cosas. No era para el diablo, pero el diablo era su mente que le estaba diciendo, te engañaron. Mirá, no ha pasado nada. Pero el conocimiento que hizo, lo sacó. El conocimiento lo sacó del desierto y entonces lo lleva a predicar el evangelio. ¿Por qué lo sacó? Porque no le creyó a la tentación, al fuego que quería quemar el conocimiento. La tentación es ir contra el conocimiento de Dios. Repítalo conmigo. La tentación es ir contra el conocimiento de Dios. Fíjate, ¿qué te dice tu carne cuando tú miras a un Dios hacer cosas que eran producto de la carne? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice un Dios? No, eso es su naturaleza humana, pero Él es un Dios. Eso te dice a ti el conocimiento, ¿verdad? Pero y la gente que comienza a ver con los ojos humanos a los demás, ¿qué es lo que va a pensar? Y están predicando y miren cómo están o cómo andan o qué. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ese conocimiento de carne? Pues quitarte del reino, quitarte del reposo, sacarte del conocimiento que tú tienes. Y sí, hasta con patines van algunos aquí, porque la mielita es buena, ¿va? A algunos les gusta. Entonces, pero ¿va contra qué? El conocimiento de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 49 al 53. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Fíjese, inmediatamente que usted recibe un conocimiento, inmediatamente usted es causa de división. Inmediatamente que usted tiene un conocimiento, usted es causa de división. Fue lo que pasó con Jesús. Jesús, antes de recibir el Espíritu Santo y el fuego, era de lo más amado en la congregación, ¿o no? En la calle y todo, se mantenía en el templo platicando, ¿sí o no? Pero cuando vino el conocimiento, que era contrario, ahí comenzó el clavo. Vamos a ver, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división. Porque de aquí en adelante, ¿de cuándo en adelante? ¿Cuándo fue bautizado con el conocimiento, con el Espíritu Santo y con fuego? De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús obtiene un conocimiento que iba en contra del conocimiento de la ley y entonces inmediatamente dividió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque unos creyeron y entendieron y los otros no. ¿Se da cuenta? Lo mismo le pasó a José Luis, ¿o no? José Luis viene y es bautizado con el Espíritu Santo y con fuego y se le da un conocimiento que no iba de acuerdo al conocimiento que estaba vigente. Y entonces, ¿qué pasó? Dividió. Dividió, pero ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que son enemigos? No, sino sencillamente no creen.
Entonces inmediatamente van a estar contra el padre, contra la madre, contra los hijos. Por eso usted no tiene que ver eso. Usted, si no está en carne, usted ame a sus hijos y haga lo que tiene que hacer. Pero en cuanto a esto, usted no puede meter las manos al fuego. Aquí dice que unos van a entender y otros no van a entender. ¿Y qué vamos a hacer? Ámelos, porque si no los ama, los quema más rápido. ¿Va? Pero tranquilito, calladito, usted en reposo, ¿verdad? Pero de que están en contra, están en contra. Y muchos dirán, mi papá se loqueó, anda equivocado, y les da ira y tienen enojo porque miran, pero es el conocimiento. ¿Quién fue el que dividió? El conocimiento. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Todo el mundo lo quería o no? ¿Era un niño querido? ¿No era un niño querido Jesús? El hijo de María, el hijo de José, quiere decir que conocían todos a ellos, pero cuando él es bautizado con Espíritu Santo y fuego, entonces ya no lo querían todos. Vino a dividir entonces. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, el conocimiento inmediatamente trae división. ¿Y qué ha pasado con nosotros hoy? El evangelio de la transformación. ¿Qué ha pasado con nosotros en las naciones? ¿Igualito o no? Vino el conocimiento. ¿Y qué puedes hacer tú o yo si ese es el conocimiento de Dios? Viene el conocimiento y ¿cómo están los demás? Esos se loquearon. El Emilio anda bien fumado, saber que fumó, ¿verdad? Está desviando a la iglesia. No, ¿sabes qué? Dios, bendecido Dios que me escuchas en las naciones, lo que pasa es que tú no entiendes. Pero eso no es problema de nosotros. Como no entiende, entonces nosotros estamos equivocados. Como ellos andan en la carne, quieren que nosotros andemos en la carne. Nosotros no nos vamos a meter a la carne, dioses. Nosotros, pase lo que pase, no nos vamos a meter a la carne porque nosotros ya no tenemos carne. Entonces, ¿vas a ser tú deudor a la carne? No, si no tengo, de ninguna manera. Así dice Pablo, yo no tengo carne, ¿por qué voy a ser deudor a la carne? Yo soy un espíritu justo, hecho perfecto. Que tengo una naturaleza humana, sí, pero esa no tiene consecuencia en mi vida espiritual. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, Mateo 20. Es que fíjate, por eso era que, ustedes se acuerdan cuando decían, ¿qué decían los fariseos de Jesús? ¿Cómo puede ser Dios ese si se mantiene con las prostitutas y los cobradores de impuestos? Aquellos que están extorsionándonos a nosotros, como hoy serían los extorsionadores, se mantiene con ellos, con las prostitutas. ¿Cómo iban ellos en su mente carnal a creer que ahí estaba Dios? Pero estaba o no estaba. Eso es lo tremendo. Entonces, eso es Mateo 20, verso 20. Y fíjate qué importancia tiene yo quiero que le pongas atención a estos versos, porque estos son claves. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿A quién le estaba pidiendo ella que se sentaran con él? ¿A Jesús de Nazaret, sí o no? ¿A Cristo, sí? A Jesús. Ahora mire lo que le contesta. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Vaya, está bien, dijo. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién?
O sea, Jesús podía dar la izquierda y la derecha y estar sentado en los lugares celestiales juntamente con él. Él no podía. ¿Quién era el que tenía? No saben lo que piden, le dice. Sigamos leyendo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Note que en el tiempo de Cristo, ¿qué es el hombre? Un servidor. Muy bien. Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese bien, Cristo, ¿para qué vino? Para servir, ¿sí o no? Y para dar su vida en rescate. Si a usted lo van a rescatar, ¿de qué lo van a rescatar? De esa servidumbre. ¿No está claro ahí? Jesús no vino para que lo sirvieran, sino para servir, pero Él nos iba a rescatar de ahí. Entonces, cuando usted es un Dios, usted es servido, no tiene que servir. Si no, sigue siendo un esclavo. Por eso cuando usted recibe la herencia, ¿lo recibió qué? Todo. No decía Jesucristo, para que donde yo esté también estén vosotros, ¿verdad? Y que Él era el que nos iba a servir en la mesa. O sea, nosotros no vamos a servir. ¿Somos qué? Servidos. Ahora, estando con Él, todavía, porque todavía había carne, había todavía servidumbre. Entonces, la conducta de la iglesia era... No estábamos sentados en lugares celestiales, sino que la conducta de la iglesia era servir y hacerse el más pequeño. No así vive toda la gente queriendo ser el que no mató una mosca. ¿Ah? Que así andan, como que no hacen nada. ¿Verdad? Aquí no. Ya usted en el lugar donde está parado, usted tiene que ser servido. Sí, desde que entramos a la gracia, no eran los ángeles, decía que eran para servicio a favor, ¿sí o no? De los que serán, o sea, van a ser. El servicio a favor estaba mientras no eran todavía, pero para servicio a favor de los que serán herederos. Una vez llega a ser heredero, siéntese a la mesa hacia su casa. Que es la figura de aquel, del hijo que se gasta toda la herencia del padre. ¿Sí o no? Se la gastó por bueno. Se la gastó porque fue a hacer cosas buenas para darle a los demás. No, ¿para qué se las gastó? Para usarlas en los deleites. Y cuando se quedó sin nada, se acordó que tenía padre y regresa. Y el padre lo tiró a la punta y le pegó chicotazos y lo sacó de ahí. ¿No? ¿Qué le hizo? Una fiesta. Siéntate. Y te van a hacer, tráiganle aquí todos. ¿Y el otro cómo estaba? Es que el carnal no puede estar de otra manera. El carnal no puede ver a alguien que esté prosperando, que haya gozo, que esté libre, porque qué fuerte. Así dicen, ay, qué fuerte. Ay. Y entonces, pero lo más importante de este verso es que esa mujer le pregunta si ellos podían estar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo no puedo poner a nadie a mi derecha o a mi izquierda. Porque Él sabía que iba a estar en los lugares celestiales, ¿o no? ¿Se iba a sentar Él o no? ¿Sí? Pero el que iba a poner a los demás, ¿quién era? El Dios vivo. Muy bien. Vamos a ver qué tengo por aquí. Hubo muchos que fueron enseñados por Jesucristo hombre, ¿sí? Y recibieron el conocimiento de la gracia, ¿sí o no? Muy bien, pero
los que se quedan ahí no son llamados para ser servidos, sino para servir. Entonces la misión de Cristo era morir para rescatarnos ¿de qué? De la carne. La carne, el rescate, para dar el rescate a muchos. ¿Y qué rescató de nosotros? El Espíritu, quitó la carne. Bueno, entonces, y el Dios vivo nos sentará juntamente con Él en los lugares celestiales y que recibiéramos todos los beneficios de la herencia. Primeros beneficios, quitar la carne, ser nueva creación, sentado en lugares celestiales junto con Él, revestidos con nuevas vestiduras y servidos por Él. Qué lindo, ¿ah? Muy bien. Por eso es que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? Porque Él vino a hacer cosas grandes, pero estas cosas no las podían hacer. Y 2, dice, los que son bautizados con Cristo, de Dios están revestidos. Los que están bautizados con Cristo, ¿de quién están revestidos? De Cristo. ¿Y qué fue Cristo? Un servidor. Él, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre, para con su pobreza hacernos ricos a nosotros, no para volver a hacernos pobres, no para ser esclavos. Él fue un esclavo porque Él murió por nosotros, pero nos rescató. ¿Para qué? ¿Para qué rescata usted a alguien? ¿Para que siga sufriendo? Alguien se va a ir en un barranco y usted lo rescata. ¿Para qué lo rescata? Para que a los 2 días esté otra vez ahí tirado ahí, ¿no? Entonces, muy bien, Romanos 6, qué lindo está esto, ¿no? Yo lo veo serio a usted. Oh, está contento. Está contento. Romanos 6, verso 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que vivir en la gracia para que la transformación abunde? ¿En la carne para que la transformación abunde? No, porque si los que ya no tenemos carne, ¿cómo vamos a estar ahí? Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué fuimos bautizados en Cristo? En su muerte. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Entonces, ¿qué fue lo que se sepultó con Cristo de nosotros? La carne. ¿Y qué sepultada? Que ya no está. ¿Sí? Usted, por ejemplo, todos aquellos, y me disculpan, pero todos aquellos que van a ver a un cementerio, a un muerto, ¿qué fueron a ver ahí? Nada. Eso está sepultado, ya no existe. Entonces no hay que ir, porque ¿para qué? Si usted tiene conocimiento, inmediatamente el conocimiento dice, qué tontera, ¿qué estoy haciendo aquí? Asoleándome por gusto. Está aquí conmigo. Entonces ve el conocimiento lo que hace. Muy bien, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Entonces ahí vamos, ¿va? Entonces, Cristo no murió, pero ¿qué? Resucitó. Entonces, el muerto suyo, el que murió, su familiar y todo, usted entiende que resucitó. ¿Qué va a ir a ver un muerto si resucitó? Va, muy bien. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que si nosotros
tenemos el conocimiento de qué fue la muerte y la resurrección, usted tiene que andar hoy, ¿qué? En vida nueva. Lo que le dio José Luis fue vida nueva. Y entonces él subió, está sentado en los lugares celestiales, y nosotros ¿qué? Juntamente con él. ¿Por qué usted y yo si estamos sentados a la derecha y a la izquierda de él? Porque conocemos lo mismo, pero los otros no podían, pues no tenían conocimiento. Muy bien, vamos ahora muy bien, vamos ahora primera carta a los Corintios, y hoy va a entender estos versos bien bonito también. Primera carta a los Corintios 3:10. Dice, 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense que aquí está bien clarito todo, ¿verdad? A Pablo le tocó poner un fundamento, que era Jesucristo, porque no puede haber otro fundamento, ya lo va a ver usted. A José Luis le tocó edificar a la iglesia. ¿Y a nosotros qué nos toca hoy? Sobreedificar. Muy bien, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Oiga esto, pues por el fuego será ¿qué? Revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego ¿qué? Muy bien. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasa? Recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La herencia. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué le quedó? Nada, no tuvo nada. Es salvo porque Dios es el que da la salvación y la dio eternamente a los que son escogidos. Pero ¿cómo vive? Sin nada. Sin nada. ¿No sabéis? Esto es bien importante, que sois templo de Jesucristo. ¿De quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el conocimiento. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Entonces fíjese, primero llega la revelación. ¿Qué fue lo que nos llegó primero a nosotros? La revelación. Inmediatamente que viene la revelación, viene el fuego que comienza a quemar para ver con qué está construyendo. ¿Se equivocó en algo Jesucristo, hombre? No, él dijo todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasó con la prueba? La pasó y recibió ¿qué? Recompensa. Está sentado él en los lugares celestiales. Estamos ahí, va. Entonces, fíjese. La revelación entonces es la doctrina de la gracia. Luego la prueba, que es la transformación. O sea, los de la doctrina de la gracia que no están aquí, ¿qué les pasó? O sea, ¿sí tuvieron el conocimiento o no? Pero están destruyendo el templo. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento. Muy bien. Hay algunos que reciben el conocimiento pero destruyen el templo. Se les quema al creer en otra cosa. Cuando usted trastorna el evangelio, entonces usted está creyendo que otras cosas. Y todos los tiempos ha sido igual, ¿verdad? Doctrinas de demonios o que se manifiestan doctrinas diversas y extrañas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a la verdad. Entonces, el templo, ¿qué conocimiento es el que tiene que tener? El de Dios. Porque lo que lo hace templo de Dios es el conocimiento del Espíritu.
Y si el Espíritu de Dios no está en él, no es de él, dice. Este templo de Dios porque tiene el conocimiento. Pero ¿y qué pasó con el que tuvo el conocimiento, pero no pasó a la transformación? Destruyó su templo, se le quemó la casa. ¿Ah? Dioses, a todos los que están en las naciones oyéndonos, se te quemó tu casa, ni te diste cuenta, eres salvo, sí, eres salvo, nadie te está quitando la salvación, pues Dios la dio, pero se te quemó la casa. Templo de Dios es aquel que oyó la gracia, vino la prueba, la pasó, es transformado y ahora vive de acuerdo a las directrices del Dios vivo, ya sin bautismo. El bautismo terminó. Al terminar Jesucristo, terminó el bautismo. Bueno, vamos a ir ahí a la cita que se pica uno, hombre, pero vamos pues. Hebreos 6.1 y con esa terminamos, porque ahí está eso. Hebreos 6.1 y con esta terminamos. Cuando uno se pone a hablar estas maravillas, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de ¿qué? De bautismos. Si vamos al siguiente, ahí está, de la doctrina de ¿qué? ¿Por qué habla de bautismos? Porque ¿cuántos vimos hoy? 2. Entonces dice que hay que dejar eso. ¿Por qué? Porque ya el bautismo no va. El bautismo era para gente que tenía carne. Por eso al morir Cristo terminan los bautismos. Muere Cristo y se terminó el bautismo. Usted no está bajo un bautismo. Usted está bajo la gloria de Dios, del Dios vivo. Bajo el conocimiento del Dios vivo. Entendiendo todo lo que pasó. Todo ahora, ¿cómo se le hace fácil ahora o no? Entonces, los bautismos, ¿qué son hoy? Rudimentos. Rudimentos. El del Espíritu Santo y fuego. Sí. Terminó, era la gracia. Nosotros pasamos eso. Y tenemos el conocimiento de Dios. Por eso dice, Dios está en la congregación de ¿quiénes? De los dioses. O sea, Dios en congregaciones de hombres no está. ¿Por qué? Porque para estar tiene que tener el conocimiento el mismo que el de él. Si usted tiene el conocimiento del Dios vivo, usted está en él y con él. Dios vivo, ¿verdad? No con Cristo, sino con el Dios vivo. Bueno, entonces, los bautismos son rudimentos y hay que dejarlos, porque son para la carne. Y nosotros somos nueva creación. El bautismo en agua, ¿para quiénes fue? Para los judíos. El bautismo del Espíritu, ¿para quiénes fue? Para los gentiles. Pero ya no hay judío ni gentil, sino una nueva creación. Ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Y hoy estamos como lo que quería la mujer de Zebedeo, la mamá de los chicos, que él quería que se sentaran a la derecha y a la izquierda. Si hoy están viendo ellos que nosotros estamos sentados ahí. ¿Por qué? Porque fuimos llevados ahí por la prueba de ese evangelio y la pasamos. Sentados juntamente con él en los lugares celestiales. No sirviendo, sino servidos. Eso choca para la carne. Porque lo que enseñó Jesús siempre fue que usted venía a servir. No, pero usted vino para ser servido cuando ya no tuviera carne. Así que piénselo. Porque si usted se ve en carne, entonces va a servir. Pero si usted se ve en espíritu, lo están sirviendo. A usted lo están sirviendo. Le están dando los mejores manjares de conocimiento y de vida eterna.
porque echen mano de la vida eterna, dice. Entonces esos son los manjares, la vida eterna, la prosperidad, la abundancia, la paz, el gozo, pero dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es el tema de hoy. El bautismo termina cuando termina Cristo. Al terminar Cristo, el bautismo terminó. Usted es un espíritu justo, hecho perfecto, y usted llegó a la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos. Usted llegó a la tierra que esperaba Abraham, que no era una tierra física, sino templos vivos del Dios vivo. Así es, Dios, es que estamos ahí. Dele un fuerte aplauso al Dios vivo. Y vamos a la siembra hoy, Filipenses 4:18. Está facilito hoy. Filipenses 4:18. ¿Se recuerda usted cuando Pablo decía que él no tomaba la siembra de la iglesia? ¿Se recuerdan ustedes que él decía que él hacía sus casas de campaña para que no se desvirtuara el evangelio? No, lo que estaba era ir en contra de la voluntad de Dios. Óigame bien lo que le dije. O sea, Pablo dice un día que él no estaba aceptando la siembra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque él trabajaba y con su trabajo iba a llevar la palabra. ¿Sí o no? Así dijo Pablo. Pero hoy usted va a ver que aquí dice Pablo lo mismo. Lo que pasa es que él no entendía para qué era la siembra. Pero oiga ahorita, 18. Pero todo lo he despreciado. ¿Ahora qué dice? Allá dice que no recibía él, para no desvirtuar el evangelio. ¿Y aquí qué dice? Pero todo lo he. ¿Y cómo estaba él? En abundancia. Y al principio, ¿por qué le costaba tanto? Por necio. Porque él no recibía los diezmos y la siembra, porque le daba pena a la gente, que pobrecito. ¿Se recuerda cuando José Luis decía que como los de Cuba iban a dar pobres? ¿Verdad? Pobres, aquí no hay pobres, le dijeron. Ahora, ¿cómo está Pablo? Dice, pero todo lo he recibido y tengo que. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra y todo se recibe y se da, entonces usted ¿qué? ¿Cómo está? En abundancia. Dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora le pone adjetivo a lo que le enviaron. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Y sacrificio por qué? Porque cuesta a veces dar. ¿Sí? Es un sacrificio, pero es que acepto y agradable a Dios. O sea, Pablo llegó a comprender que lo que estaba haciendo no era correcto porque mantenía a la iglesia pobre. Y es que le siguió el juego a Pedro cuando le dice, solo acuérdense de los pobres. Ahí está el problema. Aquí solo ricos hay. O sea que su siembra es importante. Y entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué llegó a entender él? Él llegó a entender que si la iglesia siembra es una iglesia próspera, que si la iglesia siembra es un sacrificio agradable a Dios, por lo tanto la siembra no puede parar. Sino, al contrario, sembrar y recibir en abundancia. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Y nos vemos el día miércoles.
los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos